Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poderles saludar a través de estos medios y poder compartir la palabra de Dios. Esperamos que todos se encuentren en un tiempo de paz, de gozo en el Señor, y que sus vidas puedan ser edificadas a través del mensaje de la palabra que quiero compartir con ustedes. Eh, pero antes de entrar al mensaje, quisiera orar y dar gracias a Dios para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia. Gracias por este grande privilegio que tenemos de poder ahora conversar contigo, acercarnos a ti, Señor, poder hablar con el Dios creador del cielo y de la tierra. Qué grande privilegio tenemos de la parte tuya, Señor. Antes éramos enemigos tuyos, no te conocíamos, pero ahora te conocemos y ahora podemos acercarnos a ti y podemos hablarte y podemos conversar contigo, porque ahora somos tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y que la vida de mis hermanos sea fortalecida, sea edificada, Señor, y que sus vidas puedan ser bendecidas, Señor, en estos momentos de adversidad, en estos momentos, Señor, que son momentos difíciles, Padre, pero tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La porción que quiero compartir con ustedes se encuentra allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 34. Y la palabra dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando, el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí encontramos un pasaje donde el apóstol Pablo junto con Silas llegan a la ciudad de Filipo,
Dice la escritura a partir del capítulo 16 que el Espíritu Santo les había prohibido hablar la palabra en Asia. Esto lo encontramos en el versículo 6 y 7 que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Aquí vemos entonces en estos pasajes que el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra tanto en Frigia y Galacia, en la región de Asia. El Espíritu Santo no les permite hablar en esta región porque el Espíritu Santo tenía en mente algo para la vida del apóstol Pablo y Silas. Lo encontramos en el versículo 9 que dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. En la región de Macedonia, entonces, es llamado Pablo. El Espíritu Santo le prohíbe hablar en otros lados, pero lo llama hacia otra área en la región de Macedonia, y es donde el apóstol Pablo se dirige para llevar a cabo la obra que Dios les había dado que hiciesen. Versículo 12 dice, capítulo 16 de Hechos, versículo 12 dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces Pablo llega a Filipos, que se encontraba en la provincia de Macedonia, y ahí es donde el apóstol Pablo va a encontrar por primera vez a una mujer llamada Lidia. Esto lo encontramos en el versículo 14, la cual dice que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y ya está oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esta es la primer alma que Pablo gana en esta provincia de Macedonia, donde se le había mostrado una visión de un varón macedonio que les había dicho: pasa y ayúdanos, que le rogaron en aquella visión para que fuera a ayudarles. Y fue esta mujer llamada Lidia la primer alma que se entrega a los pies de Cristo en la ciudad de Filipo. Esta mujer, dice la escritura, que cuando se convierte al Señor, dice que les habla a Pablo y a Silas que si la habían hallado digna de que ella había recibido al Señor, entonces que posaran en su casa. Y ahí es donde ellos posan, en la casa de Lidia. Entonces, cuando Pablo y Silas salen a la oración, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de
salvación. Esta muchacha, cuando Pablo y Silas se dirigían a la oración, versículos anteriores nos vamos a dar cuenta que en esta ciudad de Filipo no había una sinagoga. Las sinagogas eran construidas donde por lo menos había 10 varones judíos. Pero aquí en la ciudad de Filipo vamos a encontrar que no había una sinagoga, no había un lugar donde se reunieran los judíos, porque no había los 10 varones. Podría haber 100 mujeres, podría haber 1000 mujeres, pero si no había 10 varones judíos, no se construía una sinagoga. El lugar que usaban para la oración dice que era fuera de la ciudad, junto al río. Y ahí se dirigía Pablo a orar, a buscar la presencia de Dios. Y una mujer o una muchacha con un espíritu de adivinación dice que diariamente cuando ellos salían a aquel lugar, aquella muchacha les decía: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Esto molestó a Pablo en gran manera, porque entendió que esto no venía de la parte de Dios, sino que era de parte del enemigo. Satanás tratando de incomodar, tratando quizás de que Pablo sintiera orgullo, se sintiera alguien importante por ser el siervo del Dios Altísimo. Pero dice que Pablo, cuando entendió que esto no era de la parte de Dios, dice que reprendió al espíritu que había en esta muchacha de adivinación, y aquel espíritu salió. Mire lo que dice el versículo 18. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Esto es lo que sucede antes de lo que hemos leído en esta hora, en el capítulo 16 del versículo 23 al 34. Después de haberles azotado mucho. Mire que el apóstol Pablo, dice la escritura aquí, que él había sido azotado mucho. Tanto Pablo como Silas. Los judíos tenían un límite. Tenían 39 o 40 azotes menos uno para que la persona no muriera. Pero los romanos no tenían un límite. La escritura nos dice que fue azotado mucho. Él mismo lo va a expresar allá en Primera de Corintios, capítulo 11, 23 al 25. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas.
Aquí el apóstol Pablo en Filipo fue azotado con varas y fue azotado mucho. Imagine el dolor que tanto Pablo como a Silas tenían en este momento después de haber sido azotados mucho. Por eso como tema le he puesto en esta noche o en esta tarde, usados por Dios en medio de la dificultad. Dios nos usa aún en medio de las dificultades, como hemos mirado en este pasaje. Pablo fue azotado mucho. Su cuerpo se encontraba con dolor. Su cuerpo se encontraba sufriendo, quizás con las heridas sangrando. Se encontraban en una situación no muy agradable. Se encontraban en una situación difícil para ellos, en medio de la cárcel. Dice el versículo 23 que después de azotarlos muchos, fueron echados en la cárcel, fueron metidos a la cárcel. La razón por la que ellos fueron echados a la cárcel, por haber liberado a una muchacha con un espíritu inmundo. La razón por la que se encontraban en esta situación era porque habían hecho algo bueno, estaban haciendo algo que agrada a Dios, pero a pesar de todo eso, lo que ellos estaban recibiendo eran azotes, era cárcel. Pero no solamente esto, sino que dice el versículo 23 que fueron metidos al calabozo de más adentro. Hasta lo último de la cárcel fueron metidos. Un lugar lleno de humedad, lleno de animales, lleno de ratas, lleno de quizás hasta de agua. Y dentro de aquel lugar dice que fueron asegurados sus pies al cepo. Cuando dice que fueron sus pies asegurados al cepo, los cepos de aquella época eran cepos que no solamente tenían dos orificios, sino varios orificios. Y la razón de estos cepos era que ponían las piernas en una manera que no era agradable, para que estuvieran incómodos con los pies abiertos y no tuvieran la comodidad. Mire, no solamente ellos estuvieron azotados mucho, con muchas heridas en sus espaldas. No solamente fueron metidos a la cárcel, sino fueron metidos al cepo, a que sus cuerpos no estuvieran en una posición cómoda. Ellos se encontraban en sufrimiento. Se encontraban en una situación difícil para sus vidas, tanto Pablo como Silas. No era una situación agradable la que estaban atravesando, pero a pesar de todo esto, podemos mirar en este pasaje que Dios los usa para que un hombre pueda conocer a Cristo. Y no solamente un hombre pueda conocer a Cristo, sino toda su familia conozca a Cristo. Y no solamente que toda su familia conozca a Cristo, sino que también todos los presos, los que estaban en la cárcel en aquel día, todos escucharon la palabra de Dios, oyeron las oraciones de Pablo, oyeron la alabanza de Pablo, oyeron la oración de Silas, la alabanza de Silas, a pesar de la situación en la que ellos se encontraban. Todo esto es algo que Dios estaba utilizando para poder abrir una puerta para traer el mensaje en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Dios nos usa
a pesar de que nos encontremos en una situación quizás no muy grata, no muy agradable. Quizás nosotros hoy en día no estamos como el apóstol Pablo, amarrados a un cepo, no estamos en lo más profundo de una cárcel, no estamos heridos en nuestras espaldas, pero quizás nos encontramos en una situación difícil como la que estamos pasando ahora por causa de esta epidemia. Pero yo quiero decirte que en medio de esta epidemia, de esta situación difícil, de esta situación adversa, Dios puede usarte para que otros puedan escuchar el mensaje de salvación, para que otros puedan escuchar que tú puedes alabar a Dios a pesar de que las circunstancias y de que las adversidades no son buenas. Tú puedes seguir orando, puedes seguir clamando, puedes seguir buscando a Dios. Oh, porque nada de las situaciones adversas por las que atravesamos pueden impedir que seamos vasos útiles en las manos del Señor, como lo fue Pablo, como lo fue Silas. En este momento adverso en el que se encontraban, Dios los estaba usando. Sus heridas, su dolor, su angustia, su momento difícil de ellos, Dios lo iba a utilizar. Mire, el versículo 25 dice, pero a medianoche, cuando todos quieren dormir, cuando todos quieren descansar, cuando todos quieren estar acostados, disfrutando del sueño, dice que Pablo y Silas a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Qué tremenda enseñanza nos dan estos dos hombres de Dios, que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas por los que atravesamos, podemos seguir orando, podemos seguir cantando al Señor. Oh, porque aunque sus cuerpos estaban presos, aunque sus cuerpos se encontraban en aquella cárcel, oh, sus labios aún podían seguir libres para alabar, para orar, para glorificar a Dios. Su mente y su boca no se encontraba cerrada por causa de la cárcel, sino que se mantenía libre para orar a Dios, para seguir clamando a Dios. Mire que estos hombres en medio de la dificultad oraban a Dios. Por eso la Escritura dice que debemos dar gracias a Dios por todas las cosas, sean buenas, sean malas. Siempre debemos agradecer a Dios. Y aunque la Escritura no registra qué era lo que ellos oraban, podemos imaginarnos lo que ellos decían en sus oraciones. Quizás ellos expresaban, Señor, gracias porque nos azotaron, como lo hizo Pedro después de haber sido azotado. Y Juan, gracias, Señor, porque nos tienen por dignos de ser tus discípulos. Ellos quizás agradeciéndote, Señor, por las grandes cosas que habías hecho en sus vidas. Ellos se expresaban y alababan a Dios. Hoy podemos hacer lo mismo. Estamos en momentos difíciles, pero podemos seguir orando, podemos seguir clamando a Dios, podemos seguir buscando su presencia, podemos acercarnos a Él confiadamente, como dice el escritor de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque hallaremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Oh, podemos seguir alabando a Dios,
podemos seguir levantando alabanza a nuestro Dios, podemos cantar, oh aleluya, podemos seguir cantando en nuestros hogares, ahí donde nos reunimos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares alrededor nuestro. Podemos seguir cantando, podemos seguir orando, podemos seguir buscando a Dios. Oh, porque Dios no está limitado a un lugar. Dios está en todo lugar. Oh, donde nosotros estamos, Dios está, porque Él ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros. Es por eso que donde tú y yo caminamos, Dios camina con nosotros, como lo hizo con José. Oh, José estaba en la cárcel y Dios estaba con él. José estaba en la cisterna y Dios estaba con él. Oh, José estaba en el palacio y Dios estaba con él, porque Dios estaba con José. En cualquier lugar donde José iba, Dios estaba ahí. De la misma manera, podemos ver en este pasaje cómo ellos alaban a Dios en medio de su adversidad, en medio de su dificultad, en medio de su problema. Pueden seguir orando, pueden seguir alabando a Dios. Ojalá tú puedas seguir orando, puedas seguir alabando a Dios en estos momentos difíciles. Puedas decirle gracias, Dios, por esta situación. Gracias porque nos permites pasar por estos momentos, porque estos momentos son los que tú utilizas para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida cristiana. Miren lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces sobrevino de repente, pero déjeme volver un poco antes. Y dice que los presos, en el versículo 25, y los presos los oían. Quizás Dios utiliza estos momentos, porque ahí donde te reúnes con tu familia, ahí donde tú alabas a Dios ahora en tu casa, que no tienes la oportunidad de reunirte en el templo, que no tienes la oportunidad de acercarte a la iglesia, pero ahí donde estás en tu casa, clamas, oras, alabas a Dios. Sabes, hay gente que te escucha, gente que vive a tu lado, alrededor tuyo, y que cuando tú oras, cuando tú alabas a Dios, ellos escuchan. Oh, que a pesar de la dificultad, a pesar de esta pandemia, tú puedes seguir alabando, puedes seguir glorificando a Dios, porque tú sirves a un Dios poderoso. Por eso es importante, oh, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos adversos. Oh, porque si nos quejamos, la gente escucha. Si renegamos, la gente escucha. Pero si alabamos, la gente escucha. Si alabamos, la gente escucha. Cualquiera que sea nuestra reacción, la gente nos está oyendo. ¿Qué le está escuchando la gente de ti? Está escuchando que tú clamas a Dios, está escuchando que tú alabas a Dios a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad. Tú sigues buscando la presencia de Dios, como Daniel, a pesar del edicto que había mandado el rey de que no se orara a ningún Dios, no se hiciera petición a ningún Dios, sino solamente al rey de aquella época. Pero Daniel acostumbraba a orar a Dios 3 veces al día y a él no le importaba. Él llegaba a su casa, él abría las cortinas y él seguía orando a Dios. No le importaba que la gente lo mirara,
porque él estaba buscando la presencia de Dios en estos tiempos. Oh, necesitamos ser como Daniel, seguir orando, seguir clamando, que en lugar que oigan quejas, que en lugar que oigan palabras de desaliento, pues nuestra oración, nuestra alabanza pueda alentar a otros, que sí se puede vivir en medio de la adversidad cuando tú sirves a un Dios vivo, a un Dios real. Entonces los presos los oían, dice la Escritura, y sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Qué tremendo! De repente sobrevino un gran terremoto. Oh, el Dios que tú y yo servimos es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que tiene el poder y que tiene el control. Oh, aleluya. Pablo y Silas no estaban orando para pedir liberación. Pablo y Silas no estaban orando para que se fueran sacados de la cárcel. Ellos solamente se dedicaron a orar, a alabar a Dios. Pero mientras ellos oraban, mientras ellos alababan, el Dios del cielo escuchaba, y él entonces hizo que sobreviniera un terremoto. Aquella cárcel se cimbró, la cárcel se movió, se sacudió violentamente, y dice que todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Oh, qué tremendo lo que sucedió en aquel lugar. Oh, porque cuando alabamos, cuando buscamos a Dios, oh, tenemos un Dios vivo, un Dios real, que nos escucha, que nos oye. Y aunque a veces no pedimos liberación, y aunque a veces no pedimos sanidad, no pedimos nada de esto, pero cuando tú y yo aprendemos a alabarlo y a glorificarlo en medio de la adversidad, de repente Dios trae cosas extraordinarias como las que sucedieron aquí, que la cárcel se sacudió y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos cayeron, porque dos hombres en medio de su dificultad, en medio de su adversidad, Dios los iba a utilizar para traer un mensaje a un carcelero. Mire lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquel hombre fue despertado con el terremoto. Aquel hombre pidió luz para que pudiera mirar. Aquel hombre, cuando vio las puertas, quiso matarse porque pensó que los presos habían huido, se habían escapado. Pero qué tremendo lo que Pablo y Silas hicieron aquí en esta cárcel. Al mirar todo abierto, al mirar que las cadenas se habían caído de sus manos, ellos pudieron haber dicho: Dios nos ha liberado, huyamos, salgamos, corramos de este lugar. Pero ellos se quedaron ahí. Ellos se quedaron ahí porque habían aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Como miramos al principio, ellos escucharon cuando el Espíritu les prohibió. Ellos escucharon cuando el Espíritu les dijo que no hablasen en aquella región. Oh, ellos entendieron cuando el Espíritu Santo les habló a través de aquella visión a Pablo, de
aquel hombre macedonio que le rogaba, el que le rogó que viniese y les ayudase. Oh, ellos habían aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo, y sin duda que el Espíritu Santo les dijo: esperen, quédense tranquilos, oh, manténganse ahí, que yo voy a hacer algo. Yo los voy a usar aún en medio de la dificultad, aún en medio de su dolor, aún en medio de que sus espaldas quizás están sangrando, sienten dolor, pero yo los voy a usar. Y Pablo en el versículo 28 dice: clamó a gran voz y le dijo al carcelero: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Versículo 29 dice: y pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire lo que más impresionó a aquel carcelero. No fue el terremoto, no fue que las cadenas se hayan caído, no fue que las puertas se hayan abierto. Lo que más impresionó a aquel carcelero es ver a dos hombres que estaban sangrando, ver a dos hombres que estaban en medio de la dificultad y podían alabar y podían glorificar a Dios y podían seguir sirviendo al Dios que ellos anunciaban. Esto fue lo que impresionó al carcelero. Mira a dos hombres que en medio de la adversidad pueden seguir confiando en su Dios. Y por eso dice que él se postró a sus pies, cayó postrado a los pies de Pablo y de Silas, porque entendió que aquellos hombres verdaderamente traían un mensaje de esperanza. Como decía aquella joven que tenía un espíritu de adivinación: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Él entendió esto y por eso se cae y se postra a los pies de ellos y les pregunta y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Al mirar a dos hombres que alababan a Dios, a mirar a dos hombres que no huyeron, que le gritaron cuando se iba a suicidar, que le dijeron: estamos aquí. Les pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que necesito para obtener salvación? Dice el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estos momentos por los que atravesamos son momentos en que Dios puede usarnos. Son momentos en que Dios puede hacer que seamos útiles en sus manos. Hoy la gente se encuentra desesperada. Hoy la gente se encuentra buscando una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Tú y yo tenemos un mensaje de salvación. Tú y yo tenemos un mensaje de esperanza. Oh, tú y yo tenemos el mensaje que nos ha sido entregado por nuestro Señor Jesucristo. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Oh, tú y yo tenemos un mensaje de esperanza para ellos, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay perdón para sus vidas y que
pueden encontrar la salvación en Él. Tú y yo podemos ser usados en estos tiempos adversos. Tenemos un mensaje que podemos ofrecer. Quizás muchos se van a acercar a ti y te van a decir: ¿cómo es que tú te puedes mantener tan tranquilo en estos momentos en que parece que todo es un caos? Oh, hay una razón. Es que yo conozco al Señor Jesucristo. Es que yo tengo la paz que este mundo no da, sino la paz que nuestro Dios nos da. Una paz de esperanza, una paz de tranquilidad, de confianza en Él. Por eso aquel hombre le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Una promesa para el carcelero. Versículo 32. Mire, Pablo dice que les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La promesa al carcelero se cumplió. Pablo habló la palabra y ellos creyeron la palabra que Pablo habló, la palabra que Pablo anunciaba: en Cristo hay perdón, en Cristo hay redención. Y por eso es que fueron salvos el carcelero y toda su casa. Y en aquella misma hora, versículo 33, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Qué tremendo! A las 12 de la noche, Pablo oraba y alababa al Señor junto con Silas. El carcelero oye la palabra y cree. En la madrugada, él es bautizado con toda su casa. Imagínese, a veces nosotros no queremos ser bautizados a mediodía, cuando el agua está caliente, cuando la agua se encuentra en una temperatura agradable. Pero aquel carcelero, a medianoche, en la madrugada, se bautiza él y toda su casa. Todos los que habían creído fueron bautizados. Y dice que aquello causó gran regocijo, versículo 34 al final, y dice: y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo que trajo regocijo al carcelero fue haber creído a Dios. Eso fue lo que trajo regocijo al carcelero. Al igual que Pablo y Silas, que son usados por Dios en medio de la dificultad, como hemos visto a través de este pasaje. Podemos hablar de muchos otros que en medio de la dificultad fueron usados por Dios, como José, como Daniel, y muchos otros hombres que en medio de sus dificultades, de sus adversidades, Dios los utilizó y Dios hizo grandes cosas a través de ellos, aun aunque no se encontraban en momentos gratos y en momentos buenos en su vida, sino que se encontraban en dificultad y en problemas. Tú y yo hoy podemos ser usados por Dios. Solamente necesitamos aprender a escuchar
como Pablo aprendió a escuchar la voz del Espíritu Santo que le daba dirección. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos dirige, Él nos habla, Él nos dirige y nos guía. Él nos va llevando por el camino por el cual debemos de caminar. Pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios que nos da dirección para ser usados en medio de la dificultad y en medio del problema. Aprendamos a orar, aprendamos a alabar a Dios cuando las cosas no son fáciles, cuando las cosas no son sencillas, cuando nos encontramos en momentos como los que nos encontramos hoy. Podemos seguir orando, podemos seguir buscando a Dios, porque ahí donde tú estás, Dios está y Dios puede usarte. Así que quiero terminar con esta oración y ojalá ahí donde tú te encuentres puedas ser usado por Dios y puedas ministrar a otros que no conocen al Señor para que vengan al conocimiento de Él y puedan alcanzar la salvación, porque la Escritura dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de Pablo, por la vida de Silas, que aprendieron a alabarte y a glorificarte en medio de la dificultad. Oh Señor, te damos gracias porque son un ejemplo para nosotros en los tiempos en que nos encontramos de dificultad, de problemas, Señor. Oh Padre, gracias porque ellos fueron usados en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su tribulación. De la misma manera, tú puedes usarnos hoy, Señor. Oh, que estamos pasando por momentos no muy buenos, no muy gratos, Señor, pero podemos ser vasos útiles en tus manos. Ayúdanos, Señor, a aprender a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Oh, porque tú lo dejaste. Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos dirige, el que nos da dirección. Padre, que al igual que el apóstol Pablo, que Silas, que aprendieron a escucharlo, que cuando el Espíritu dijo, no hables aquí, sino que vea en la región de Macedonia. Oh, aleluya, ellos obedientemente fueron, Señor. Que nosotros aprendamos a escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Oh, porque tienes oportunidades para nosotros de usarnos aún en medio de la adversidad, ser de bendición para otros, aún en medio de los problemas y de las dificultades por las cuales atravesamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos, ahí donde están, Señor. Usa a cada uno de ellos, que sea un vaso útil en tus manos, que sea un vaso de bendición para otros. Padre, ministra sus vidas, fortalece sus vidas, Señor. Ayúdalos, Padre, en medio de su dificultad, de su problema. Oh, Señor, sé con ellos. Padre, que puedan encontrar en ti la paz, que puedan encontrar en ti el regocijo, como lo encontró el carcelero. Se regocijó de haber escuchado tu palabra, se regocijó de haberte encontrado a ti, Señor. Nosotros te hemos encontrado. Eso es lo que causa gozo, alegría en nuestro corazón, Señor. No son las circunstancias, no son los problemas, no son las dificultades, Señor, sino lo que produce gozo es que ahora te conocemos, que ahora te servimos y nosotros sabemos hacia dónde vamos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te doy la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén y amén.